¿Qué motivos de peso podemos tener para tomar la decisión de terminar una relación sentimental? Y una vez que tomamos esa decisión, ¿cómo le hacemos para salir adelante de las complicaciones y de todo lo que esta separación implica? Si ustedes quieren tener respuesta a estas interrogantes, quédense al final del video. Bienvenidos a Catarsis, mi nombre es Leti Gracida. Los invito a que se suscriban si son nuevos en el canal, a que le den like al video y a que nos dejen sus comentarios. Es muy importante para nosotros saber qué opinan de las diferentes entrevistas que estamos subiendo. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ahorita la van a conocer. Nos va a platicar su historia de éxito relacionada precisamente con el tema de una separación sentimental y todo lo que implica. Pero ya verán cómo sí se puede salir adelante, incluso de una situación así. Así que no se vayan, quédense al final y comenzamos. Como les comenté hace unos segunditos, tenemos una invitada muy especial y vamos a tratar el tema precisamente de cómo abordar una separación sentimental, todo lo que implica, pero sobre todo cómo es que esta invitada le hizo para salir adelante de una situación difícil como esta. Entonces le doy la bienvenida, quiero darte la bienvenida, Claudia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta entrevista. Para empezar, para que te conozcan las personas que nos ven, ¿tú quién eres? Yo soy Claudia Cedillo, tengo 46 años, trabajo, tengo 3 hijos y soy separada. Felizmente separada. Felizmente separada. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente supiera de ti? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que la gente sepa y se dé cuenta que la vida no se acaba cuando tienes problemas. Que un problema nunca va a poder sobrepasar lo que realmente es tu esencia, ni va a poder frenar lo que tú en algún momento puedas llegar a pensar que puedes lograr. Los problemas no duran para siempre, las situaciones no son para siempre y siempre hay una salida y siempre hay gente que te ayuda y siempre hay situaciones que van a ser difíciles, pero también va a haber otras situaciones que te van a facilitar el salir de esas situaciones difíciles. ¿Y por qué lo dices, Claudia? A ver, platícanos. ¿Cómo empezó la historia que nos quieres contar? Mira, mi historia empezó como muchas historias han empezado. Yo era muy chica, yo estudiaba en la universidad, tenía 19 años. ¿Cuándo te casaste? Cuando me casé, decido casarme porque pues me embarazo. Y en el tiempo en el que yo tenía 19 años, las cosas eran más convencionales que las de ahora. Entonces era más difícil poderte enfrentar a una vida como mamá soltera, ¿no? Porque todavía no había muchos divorcios, porque no había muchas madres solteras. Sí las había, pero estaban más estigmatizadas que ahora. Ahora sigue el estigma, pero ya es un poco más fácil. Entonces, pues me caso, me voy a vivir con el papá de mi hija y decido hacer una vida familiar, una vida en familia. Entonces, con todas las ilusiones que con eso todo significó. lo que implicaba, mi plan era estudiar, tener a mi familia, posteriormente trabajar en mi ramo y pues era mi ideal de vida, ¿no? Por la forma en la que yo me visualizaba a futuro, que fue completamente diferente a la que realmente viví. ¿Y cómo es que tú decides tomar la decisión de separarte? ¿De dónde surgió? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué lo motivó? Yo cumplo 30 años y la edad me empieza a caer encima. Y dices 30 años, pues no es tanto, ¿no? O sea, ¿cómo es que a los 30 joven, años? sí. Sí, o sea, pero hay que acordarnos que yo me caso todavía más joven. Entonces, muchas cosas que yo tuve que haber vivido y que tuve que haber disfrutado, no las disfruté por haberme casado tan chica.
por haber cortado esa libertad que en cierto punto tenemos cuando somos adolescentes, jovencillos y universitarios y todo eso. Entonces yo me caso muy chica y a los 30 me cae la edad de peso, me cae como losa y miro hacia atrás y veo que no he hecho mucho. Y miro hacia adelante y veo un muro encima de mí. Y entonces es cuando yo digo, no, yo no soy esta. O sea, no, ni siquiera yo me reconocía. Yo no podía decir, yo soy esa Claudia que iba a la universidad, que se la levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para salirse y atravesar todo el Estado de México y llegar al sur de la Ciudad de México para poder estudiar, que se iba a hacer sus prácticas a un penal, que se enfrentaba a casos fuertes, a reos, a situaciones complicadas, y de repente no me reconocí, yo no era yo. Entonces decidí que mi vida no estaba encaminada y no era ni siquiera la mínima parte de lo que yo había proyectado que tendría que ser. ¿Y tu matrimonio tampoco fue lo que tú esperabas? Mi matrimonio no. ¿Fue un matrimonio difícil? Fallido, en todos los sentidos fallido. Nunca nos casamos, digamos, 100% enamorados. La situación nos arrastró al matrimonio. Y esa situación también nos arrastró a que pues no nos adaptáramos. Teníamos el carácter completamente diferente, éramos dos personas que pensaban completamente diferente. Nunca pudimos empatar en maneras de pensar, en maneras de actuar, en maneras de hacer las cosas. Sin embargo, llegamos a un punto en el que yo me senté en una zona de confort, me metí en esa cápsula en la que dije, pues estoy a gusto, estoy cómoda y estoy bien. No falta nada. Avanzamos en el matrimonio, pusimos un negocio que yo trabajaba, en el que yo fui avanzando de acuerdo a mis necesidades y a mis posibilidades, porque nunca metí a mis hijos a guardería, solamente iban a la escuela y en los horarios de escuela yo hacía lo administrativo, después los llevaba a sus clases de 1000 cosas, porque por una condición médica de una de mis hijas tuve que estar metida en hospitales por meses, luego llevándola a rehabilitaciones y luego metiéndola a clases de natación para que su cuerpo reaccionara, para que su cuerpo se rehabilitara. Y entonces sí era una situación, un ritmo de vida muy pesado que me dejó sin pensar en mí y me dejó inmersa en un mundo en el que solamente existían mis hijos y el trabajo con el que yo podía mantener a esos hijos. Entonces yo ya no, por eso te decía, por eso hago esa como paradoja de decir, yo ya tenía un muro enfrente de mí y otro muro atrás de mí. Que atrás de mí ese muro no me dejaba ver lo que yo había hecho y adelante pues no había trascendencia. O sea, yo decía, si yo hoy aquí me muero, pues Claudia no existió porque Claudia no hizo nada. ¿No te sentías satisfecha? O sea, yo no me sentía satisfecha. Yo era la mamá de mis hijos, yo era la señora que les vendía la papelería a las empresas de gobierno, yo era la señora que tenía una papelería, yo era la esposa de fulanito, pero yo no era yo. O sea, yo me convertí en todo menos en mí. Yo ya no tenía yo ni la 10ª parte del carácter que yo tenía. Soy de carácter fuerte, en el que yo me podía enfrentar a lo que fuera. O sea, ya en un momento determinado yo me podía enfrentar a lo que fuera y no flaqueaba. De repente me convertí en una persona temerosa, miedosa. No salía muy noche porque me decían, es que vienes con los niños, no puedes salir de noche, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Tanto contaminaron mi mente del no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, que me la creí. ¿En ese matrimonio? En ese matrimonio, durante ese matrimonio, porque convenía. O sea, a él le convenía hacerme creer que yo no podía para no salir de donde yo estaba, y a mí me convenía porque estaba tranquila.
porque hasta cierto punto yo decía, bueno, pues sí es cierto, o sea, si yo me salgo a carretera, por darte un ejemplo, porque me decía, es que tú manejas aquí, pero tú no te salgas a carretera porque nos matas, ¿eh? No, ¿cómo crees? Manejar en la carretera tiene que ser un experto, tú no eres experta. No es lo mismo manejar para llevar a los niños a la natación a que manejes en carretera. Y entonces yo me la creía, ¿no? Yo decía, no, sí es cierto. No puedo. No puede ser, o sea, no, y yo no lo puedo, yo ni en sueños pensaba en treparme a una autopista, ¿no? Porque decía, o sea, mi autopista más grande era la México-Pachuca, para ir a la Ciudad de México, ¿no? Y ese tramo que recorres en 10 minutos, sí, yo lo recorría en 20 y sudando, porque yo decía, por el miedo que híjole, tenías. es que yo no sirvo para esto. Entonces una vez mi papá me dijo, ¿y en serio no sirves? ¿En serio eres tan tonta como él dice que eres? Y fue cuando yo dije, no. Y él me dijo, a ver, vas a cruzar la ciudad, vas a venir hasta donde yo estoy y me vas a traer a los niños también y vas a venir manejando. Porque yo aprendí a manejar un carro automático. Sí, el más fácil. Sí, y él me decía, es que los automáticos, aparte manejas automáticos, esos se manejan solos. O sea, no inventes, por favor. Yo decía, no, pues es cierto. Y entonces cuando yo vendía ese coche y me compraba otro, pues yo buscaba que fuera automático, ¿no? Porque yo decía, no, pues con 3 pedales, o sea, ni de broma. O sea, yo no voy a manejar eso. ¿Tú te sentías capaz? Y yo no me sentía capaz porque me lo decía constantemente. No, ¿cómo crees? O sea, entonces me decían, no, Claudia, ¿cómo crees? No, pues tú no puedes. Entonces llegó un momento en el que dije, sí puedo. Y la primera vez que agarré un coche para subirme a carretera, me fui a Guadalajara. Tan sí podías que te fuiste y dije, hasta ¿cómo que no pude? Y me fui a Guadalajara la primera vez. Entonces me dice mi hermana, vámonos en mi coche. Y yo, no, ¿cómo crees? Vámonos en mi coche. Pero tú manejas, porque a mí también me da miedo subirme a carretera. Y dije, va. Y te aventaste. Y entonces me trepé en el coche, nos persinamos y nos fuimos. Y llegamos. Llegó el momento en que le agarré un gusto a la carretera, que hasta le dije a mi hermana, qué padre. Eso fue ya una vez que te habías... Ya me estaba yo separando, yo separándome, pero por ejemplo, mi hermana me dio esa confianza de decirme, claro, agarra mi coche. Y ella me decía, si manejas en la ciudad, ¿por qué no vas a manejar en la carretera? Y entonces todavía estaba yo viviendo con él, pero me aventé, pero él no sabía que yo iba a manejar, ¿no? Sí, claro. Y entonces fue así como que un doble reto, que hacerlo sin que él supiera y lograrlo, ¿no? Al final de cuentas, o sea, lograr sí agarrar el coche y manejar y avanzar y irme. Pero es lo que te digo, hubo gente que me empezó a apoyar moralmente y a darme esa confianza que en algún momento yo perdí porque a mí me estaban haciendo creer que yo no servía o que yo no podía hacerlo. Y te la creí. Y me la creí. Oye, ¿y fue una separación difícil? Entiendo que, o me imagino que ha de haber sido jurídicamente, emocionalmente difícil, porque nunca una separación ya de varios años y habiendo hijos de por medio es fácil. Pero, ¿cómo te sentías tú durante todo ese proceso que tuviste que vivir de separación? ¿Cómo emocionalmente cómo estabas? Y físicamente, porque no sé si te haya afectado físicamente también, o emocionalmente, ¿cómo te sentías en esos momentos? Yo sí me sentí, mira, para tomar la decisión yo tuve que pasar por muchas cosas. No creas que un día me levanté y dije, mañana me separo. Y así fue de fácil. Duré un año hablando con él, platicando con él, peleando con él, porque la situación se tornó muchas veces violenta para podernos separar. Yo no tuve tiempo de hacerme un plan. En la universidad yo tenía un maestro que nos decía que teníamos que cuando nos casáramos, cuando pensáramos en ya formalizar una relación y vivir bajo un régimen conyugal que nos obligaba a tener una responsabilidad legal y civil con otra persona, teníamos que hacer un contrato, que teníamos que forzosamente hacer un contrato, porque no todo era amor y felicidad en una relación de pareja.
Y entonces nosotros, con la educación que tenemos los mexicanos y con todo el romanticismo que le ponemos a las cosas, a las relaciones, ¿cómo crees que voy a hacer mi contrato matrimonial, no? Sí, claro. Cuando finalmente el matrimonio es un contrato. Cuando tú firmas un acta de matrimonio, no estás firmando un acta de matrimonio, es un contrato matrimonial, al final de cuentas, con otro nombre, pero es un contrato. Entonces él nos decía, hay que hacer un contrato prenupcial, tienen que hacerlo. Yo decía, no, y nos decía, ¿quieren conocer a su pareja? Conózcanla en el juzgado. Ahí es cuando realmente se van a enfrentar a la verdadera persona con la que se están casando. Porque nunca van a saber cómo es la persona, ni hombre ni mujer, hasta que se enfrentan con él en un juzgado. Y cuando yo me tuve que enfrentar en un juzgado a él, fue cuando dije, ese maestro sí tenía toda la razón. Y si yo hubiera hecho un contrato prenupcial, esto no me hubiera pasado. Claro. Y si yo hubiera entendido que lo que él me decía en una clase era real, entonces a lo mejor yo no hubiera tenido que pasar por todo esto. Claro. Yo no lo pensé, yo tuve que aventarme al abismo sin saber qué tan profundo era el abismo. Y tampoco ¿Te sentías triste? Me sentía como ¿qué te diré? Como que mi voz no tenía sonido. Yo sentía que si yo gritaba, jamás nadie me iba a escuchar, porque por el tipo de educación que yo tuve. Mi papá era un hombre muy estricto. A pesar de que nosotras tres fuimos mujeres, mis dos hermanas y yo éramos mujeres, nos educó como niños, como persona. Él pues era mucho más grande que mi mamá, la brecha generacional era muy grande, sus principios eran otros. Sin embargo, él siempre nos dijo, no porque seas mujer vas a estar en tu casa esperando a que llegue tu marido a darte el dinero, O sea, también tú tienes que trabajar. ¿Quieres coche, mija? Trabaja y cómpratelo. ¿Quieres vacaciones? Trabaja y págatelas. ¿Quieres esto? Estudia. O sea, ¿quieres tener un buen coche? Estudia para que tu profesión te lo pague. ¿Y eso te ayudó? Y eso me ayudó, pero también me ayudó, me hizo entender que el enfermarte era una debilidad, que el pedir ayuda era una debilidad, porque yo soy la mayor de las tres, ¿no? Entonces me decía, tú como la mayor les tienes que dar ejemplo a tus hermanas. O sea, tenías toda la responsabilidad de que todo te saliera bien. Yo tenía que ser perfecta, yo no tenía lugar a errores. O sea, tú no puedes tener un error porque ¿qué ejemplo le estás dando a tus hermanas? Y después tú no puedes tener un error porque ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Entonces, cuando las cosas dentro de mi matrimonio se tornaban difíciles, yo así como que me hacía loca, me hacía la que no pasaba nada, para que mis hijos no vieran que los dos peleábamos. Y eso era una situación que él como que entendió rápido y entonces la usaba a su favor, ¿no? Y entonces cuando él quería lograr algo sin que yo metiera mano, pues lo hacía delante de los niños, ¿no? Para que entonces yo así como que tuviera que ceder, ¿no? Así como que sí, está bien. Por no querer dar un mal ejemplo, entonces contenías todo, ¿no? Yo crecí con esa idea desde mi familia, desde mis primeros parientes, ¿no? De mi mamá, mi papá, mis hermanos. Después hago yo mi propia familia y continúo con ese vicio. Entonces, de repente digo, ¿y si grito? Voy a ser débil, y si pido ayuda voy a ser débil, y entonces ¿cómo les voy a enseñar a mis hijos que se tiene que ser fuerte para enfrentarse a esto? Fue una situación pesada, fue una situación difícil, sin embargo yo sabía que la necesitaba y que tenía que dar el paso. ¿Y fue cuando cumpliste 30 años que te das cuenta de eso? Fue cuando sí. Te cae el balde de agua fría y dijiste, ya no más. No quiero esto no es para mí. Y tomas la decisión y te separas. Me separo, empiezan ya los problemas legales. Ahora ya es un los tema juicios,